¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Qué placer saludarlos nuevamente aquí Ignacio Martínez para un nuevo capítulo de Historias Argentinas. Es hermoso tenerlo en otra oportunidad, en otro jueves acá, así como nos vienen acompañando en los últimos 2 años. Y para los que no saben, hoy nos toca un programa absolutamente espectacular, un programa acerca de los animales rescatados. Para los que no saben, nosotros previamente al programa siempre advertimos los tópicos que vamos a tratar y a partir de ahí intentamos que la gente nos comente y nos cuente acerca, en este caso, de los rescates de los animales y elegimos a un ganador. En este caso, bueno, es un tema que es absolutamente sensible para mí, es algo especial que son los animales, pero bueno, no vamos a hablar de lo que a mí me compete y de lo que yo prefiero, sino simplemente hoy vamos a recopilar un poco de las historia que nos comenta Enzo, un tucumano de 23 años, que bueno, que nos va a hablar un poco, termina contándonos el relato de cómo logra rescatar a Mimi. Bueno, Enzo es un muchacho, como dije, de 23 años, que cuando era más pequeño, hace 5, eh, él siempre vivió en Yerba Buena, decidió por, no sé, por quizás incitaciones de los compañeros o no, cambiar de club y pasar a entrenar en Club Atlético Villa Mitre de Tafí Viejo. Entonces, lógicamente era un largo viaje el que Enzo tenía que hacer de lunes a viernes para entrenar. Normalmente iba en colectivo, acompañado de compañeros, hasta que un día Enzo, finales de marzo, no se olvida claramente de todo lo que estamos por narrar. Enzo no se olvida y nos lo cuenta completamente orgulloso y feliz. Eh, Él recuerda que un día miércoles va al entrenamiento, va al complejo del club ubicado en Tafí Viejo y a partir de ahí logra ver una perrita. Enzo siempre se encargó bueno, de acariciar a las perritas, ya sean la perra del vecino, la perra del amigo o un propio perro que se encuentra en la calle. Enzo se encargaba de hacerle una caricia porque siempre se caracterizó por ser alguien muy fanático de los animales. A partir de ahí Enzo ve a una pequeña perrita negra eh, acostada dentro del vestuario y decide acariciarla, como lo hizo siempre y como siempre lo hará, y logra ver que tristemente la perrita tenía una herida a la altura de la oreja, que quizás era del tamaño de una tapa de gaseosa, un poco más grande, y estaba empezando a estar infectada. A partir de ahí Enzo decide que esta perra, esta pobre perra, necesitaba ayuda, necesitaba tratamiento veterinario, pero que lógicamente él en ese momento no podía cargar con la perra, ya que había ido en transporte público e iba a volver de la misma forma, entonces no podía brindarle la ayuda necesaria. Lo que hace eso es tomar una fotografía, enviarle a algunas de todas estas cadenas de animales, de agrupaciones que se encargan de ayudarlos, y lamentablemente estaban todos saturados y Enzo decide al día siguiente volver con su mejor amigo por la mañana a intentar encontrarla. Lamentablemente no la encontraron. Enzo intentó por la tarde sabiendo que tenía que volver en colectivo, no la encontró. El viernes fue lo mismo y de alguna manera Enzo termina dándose por vencido, pero a la vez agenda el número de la persona que lógicamente ya conocía, que era quien se encargaba de cuidar las canchas del complejo, de nombre llamado Juan, para que si Juan la volvió a ver, le avise. Y así fue. Después de un fin de semana de descanso, de relax, Enzo un domingo, el domingo siguiente, recuerda estar comiendo pastas con su familia cuando recibe un llamado a las 2 de la tarde aproximadamente, y era Juan, comentándole que le había visto a la perra y que lamentablemente la perra ya se encontraba en un estado crítico. La herida de lo que creíamos que era una tapita había avanzado y bueno, Enzo no lo dudó ni un segundo, decidió irse en la camioneta y lo acompañó su madre. Viajaron durante 40 minutos hasta Tafí Viejo y se pusieron a intentar buscarla porque la verdad que era muy complejo ante el encontrarla y, finalmente lograron divisarla. La vieron a través de un canal que dividía las canchas del complejo y ese canal se encargaba de transportar todos los desechos tóxicos de todos los basurales y cloaca de lo que eran los barrios más cercanos al complejo. Y Enzo, no estamos intentando de alguna manera idolatrarlo o generarle algo heroico, pero logró tirar una escalera que llegue de un lado al otro del canal, fijarse que esa escalera sostenga su peso para que cuando él camine de manera equilibrada no se rompa, y él pasó caminando con todo el temor del mundo de que cuando llegue al otro lado Mimi se aleje o salga corriendo y la búsqueda se vuelva interminable y la ayuda para la perra no llegue nunca. A partir de ahí Enzo camina, tiene todo el equilibrio del mundo
y la ve a Mimi y piensa con temor, ojalá no me muerda. Pero en el momento en el que la ve y entiende la magnitud de la herida y el crecimiento de la infección de Mimi, entiende que Mimi estaba entregada a la vida y que no iba a hacer absolutamente nada más que aceptar y recibir la ayuda de la que Enzo le estaba intentando brindar. Enzo la cargó en sus brazos, volvió a pasar a través de la escalera con aún más equilibrio, puso a Mimi en la caja de su camioneta y la llevó a la veterinaria más cercana. Allí Mimi estuvo internada, sufrió quizás la extracción de larvas, de bichos o de insectos, probablemente más de miles. Quizás si digo miles me quedo corto, pero la cantidad que relata Enzo que vio en ese momento lo dejó completamente impactado, al borde del shock y tirando lágrimas, porque verdaderamente no podía entender por qué la crueldad de las personas que lo habían visto llegaron hasta este punto. Enzo empezó a investigar en ese momento qué era lo que había sucedido para terminar encontrando información que decía que a la pobre perra le habían disparado a quemarropa con un balín. Le habían disparado con un aire comprimido intentando probablemente matarla y que falló y le dio en la oreja, generándole este lastimado que terminó infeccionando de la manera más terrible. Enzo pensó, ¿qué haremos con Mimi ahora? A partir de ahí su madre no dudó, pero que su madre, fiel a creer que ya eran muchas mascotas en su casa, aceptó el hecho de que Mimi debía permanecer unos días para el cuidado porque necesitaba el requerimiento médico entre 2, 3 y hasta 4 veces al día para curar esa herida, con un poco de curavichero, con más extracción de larvas y con cientos de medicamentos. A partir de ahí, Mimi se terminó de alguna manera quedando en la casa, siempre bajo la condición de toda la familia de que una vez que mejorara, Mimi iba a encontrar un nuevo hogar e iba a iniciar su nueva vida. Pero lo que no se dieron cuenta es que Mimi ya había iniciado su nueva vida y que de alguna manera ella estaba, a través de todo el cariño que le daba a Enzo y todos los cuidados médicos que le brindaba la familia, ella le empezó a redistribuir con cientos y docenas de cariños de amor, de gestos, de mover la cola, de saltar. Mimi se encontraba completamente flaca y con problemas evidentes de salud, pero ella se mostraba feliz ante la familia. Logró entender que esa familia la había adoptado y que le estaba brindando todo el cariño del mundo. Lo que aún no entendía era la familia de Enzo. Así que nada, con el tiempo, Enzo relata que terminaron dándose cuenta que Mimi no podía empezar una nueva vida en otra familia porque ya su familia eran ellos. Literalmente cuenta que a partir de ahí adoptaron a Mimi, pero nunca se dieron cuenta. Nunca estuvo el título oficial. Simplemente entendieron que Mimi no podía irse. Y Enzo relata esto con lágrimas en los ojos, entendiendo que gracias a Dios él había actuado con ayuda de Juan, con ayuda de sus amigos, con ayuda de su madre, y había entendido que a pesar de tener 2 animales más en su casa y que tener un tercero era un riesgo tanto en cuestiones del espacio, económicos, y que ya 3 mascotas es un montón para el tamaño que la casa tenía y todo, pero no podían dejarlo de lado, y no lo hicieron. Y así Enzo relata que cree que toda la sociedad tiene que terminar haciendo e intenta brindar este mensaje comentándonos que Mimi recibió ese nombre porque era muy mimada y terminaron relacionándolo en ese aspecto y que justamente la indiferencia era la que terminaba matando a los animales en la calle y no eran las propias infecciones o algo. Por supuesto que lo son, pero si una persona actúa y decide hacerlo, siempre, pero siempre van a recibir el amor de los animales. Comenta Enzo que Mimi se encuentra en su casa, feliz, sin una oreja quizás, y habiendo superado luego lo que fue la sarna, pero sin ni pena ni gloria logró la enfermedad irse, y a partir de ahí Mimi es una fiel familiar de la casa. Bueno, y finalmente Enzo termina este relato diciendo algo que nombré anteriormente, es que la calle no es lo que mata a los animales, sino que la indiferencia es lo que lo hace, y se termina despidiendo de todo el programa y agradeciendo por el espacio y por la oportunidad. Y yo, Ignacio Martínez, conductor de este hermoso podcast hace más de 2 años y agradeciéndoles siempre por el cariño y por el apoyo constante que nos brindan, decirles que todo esto que nombramos es una historia 100% real, contada lo más acorde posible y cronológicamente posible a lo que sucedió, y aclararles que Mimi existe, pero quien no existe es Enzo. Enzo es el seudónimo de quien les habla, que decidió para narrar esta historia y para contarles la historia de esta famosa y la protagonista de este podcast, que es Mimi,
que es mi perra, que gracias a Dios y a la vida la tengo en mi casa y me alegra todos los días, y que agradezco haber tenido la oportunidad de rescatar, y de que en este caso nos haya tocado un programa acerca de los animales y poder compartir la historia de mi mascota, que para quien tenga la posibilidad de estar viendo este podcast en pantalla puedan disfrutar de la foto de Mimi, y también nos puedan enviar a nuestras redes sociales todas imágenes de sus perros para que las podamos compartir y estemos todos orgullosos de nuestras mascotas y los animales que tenemos en nuestras casas, porque son parte de nuestra vida y son lo mejor. Así que de aquí, desde Historias Argentinas, Ignacio junto a Mimi, mi fiel perra, le mandamos un saludo cordial y esperamos verlos la semana que viene. Espero hayan disfrutado y estén muy bien. Saludos muy pero muy grandes.